Buenos días a todos los que estáis. Muchas gracias por acudir a este webinario. Vamos a empezar ya según la hora programada. Antes de comenzar, algunas recomendaciones a todos para que todo sea fluido. Poner en silencio vuestros micrófonos y luego, al final de la presentación, intentaremos a través del chat, podéis escribir allí cualquier duda o pregunta que tengáis. Y comentaros que este webinario vamos a grabarlo y a partir de ahí ya podréis ver esta grabación en vuestros equipos. Stop the Newsletters es el título de este webinario, porque no debemos enviar el mismo contenido, la misma newsletter a todo el mundo los martes o los jueves o de manera secuencial cada semana, 2, 3 veces, algunos muchas más. Y voy a intentar explicaros el porqué y qué podemos hacer para no hacerlo y el por qué nos perjudica hacerlo. Hay 3 razones fundamentales por las que debes parar de enviar correos masivamente. La primera de ellas, la más importante, es que al final, tarde o temprano, va a dañar la reputación de vuestros envíos, bien vuestra IP dedicada o compartida, vuestro dominio de envío, y que cada vez, debido a esto, acabaremos tarde o temprano con un porcentaje en la bandeja de spam. A veces en un ISP, como puede ser Outlook o a lo mejor en Gmail, pero cada vez pensemos que los ISPs son más cuidadosos y cada vez afinan más en ponernos en una carpeta o en otra. Y el otro punto es que sale bastante más caro de lo que pensamos. El razonamiento de que el canal de email es barato, pues se lo enviamos a todos. Es barato en comparación a otros canales de captación como CPC, AdWords, cualquier otro. Y se lo envío a todos es erróneo. Un breve índice de lo que vamos a hablar. El primer punto será la reputación, luego por qué sale caro enviar newsletters y qué podemos hacer, qué planes y qué soluciones podemos adoptar de cara al próximo año, y luego ya pasaremos a ruegos y preguntas, cualquier duda que tengáis. El primero de todos, la reputación. Para ello vamos a hacer una regresión al pasado, cuando empezó el email marketing, que fue la década a inicios de los años 70. Este señor que vemos aquí, Ray Tomlinson, fue el primero en enviar un correo, a levantar del asiento si a través de un email puedo comunicarme con quien quiera. Y este otro señor, Gary Tark, fue el considerado primer spammer. ¿Qué es lo que hizo Gary? Pues cogió y envió un correo sin ningún consentimiento a él mismo, a toda una base de datos. Esto tuvo unas consecuencias. La Agencia Estatal Estadounidense de Comunicaciones le dio una reprimenda, aparte de que muchos de los contactos se quejaron de que ese contenido no era para ellos. No obstante, Gary, años más tarde, en una entrevista, dijo que verdaderamente le había funcionado muy bien. En su empresa Tech vendían ordenadores, los primeros ordenadores en esa época, y bueno, y consiguió 20 demostraciones, pero también la reprimenda de mucha gente que había recibido ese correo. Sentimiento por parte de los contactos que tengamos en nuestra base de datos. Y al final, debido también a la GDPR, necesitamos también demostrar ese consentimiento y, si podemos, también guardarlo, ¿no? Pero la estrategia es la misma que utilizó Gary, pero con consentimiento. Muchas empresas siguen haciendo exactamente lo mismo. No, la misma estrategia desde hace 50 años. Y bueno, quizás haya otra mejor, ¿no? En todo este tiempo seguro que hemos podido ir mejorando lo que se hizo en el primer email que se envió.
Vamos a profundizar un poco acerca de los datos de nuestros envíos. Aquí en esta diapositiva podemos ver la agencia DDMA. Es una agencia holandesa que se dedica a recopilar y hacer estudios de resultados de email marketing con varias empresas asociadas en Holanda. Y los datos que nos dice es que en el año pasado, 2019, en Holanda, aglutinando todos los correos, tanto promocionales como los transaccionales, hubo alrededor de casi un 40% de apertura, 17,19 de CTO y un 7,68 de CTR. Algunos de vosotros tendréis resultados a lo mejor parecidos o similares, pero me gustaría darle una vuelta a esos datos. Es decir, si hacemos una lectura que tenemos el 20, 30, 40% de nuestros usuarios que están abriendo nuestros correos, también quiere decir que hay un 80, un 70% de todos nuestros contactos que tenemos en base de datos que no abren nuestros correos. Pero es que no solamente no abren ese correo en concreto, sino que muchos de ellos, a lo mejor durante semanas, meses o incluso años, no abren nuestros correos, no les interesa en absoluto lo que les estamos diciendo. Y nosotros, de manera secuencial, seguimos enviándoles igualmente nuestras comunicaciones. Esto lo podemos ver más claro en todos nuestros teléfonos móviles, que tendremos cientos o miles de correos que no abrimos. Y cada vez más los ISPs, tanto Gmail como Outlook, Yahoo, cada vez afinan más para clasificarnos y poner un correo en una bandeja o en otra, y también en las bandejas de spam, en las que no queremos aparecer nunca. Y además de eso, nos invitan a darnos de baja. Hoy en día ya empiezan a salir mensajes de, oye, ¿quieres cancelar la suscripción de esta newsletter? Es decir, ya no tiene que ir el usuario a buscar la baja en un gurruño de letras minúsculas que normalmente ponemos al final de la newsletter y que a veces incluso ni siquiera funciona. Y ya automáticamente nos están enviando la posibilidad de cancelar la suscripción directamente. Por ello, cada vez hay más correos que vamos a ir viendo en la carpeta de spam, aunque en el caso de Outlook a los 10 días ya desaparezcan, los borra automáticamente, o en el caso de Gmail a los 30 días también desaparecerán. Y 3 pilares fundamentales para que nuestra reputación la conservemos y no nos ocurra esto. La base de datos, tener la base de datos limpia. La IP, la reputación de la IP desde donde estamos enviando, dinámica, esa IP puede ser compartida o dedicada, da igual. Esa reputación debemos de monitorizarla o saber qué es lo que está sucediendo con esa IP. Igual que la reputación del dominio por el que estamos enviando o subdominio. Aparte de otros factores como que también pueden hacer que nuestras newsletters vayan a spam, como el contenido, estructura y otras puntualizaciones. ¿Y cómo podemos monitorizar esta IP? ¿Cómo podemos saber desde qué IP estamos enviando? En el caso de Gmail es muy sencillo. Si nos vamos aquí veréis que aparecen 3 puntitos en la parte derecha cuando hacemos una apertura de una newsletter, de un correo, y a partir de aquí podemos ir a la tercera fila, empezando por abajo, en mostrar original. En el momento en que clicamos allí, vamos a ver que nos aparece la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver un montón de datos. En este caso, evidentemente, la fecha, cuando se envió y también el tiempo que tarda en enviarse esta newsletter. Yo he recibido a veces newsletters de empresas de pizzas que han tardado 65.000 segundos. 65.000 segundos ya, o sea, si no pido la pizza por la mañana a primera hora, ya difícilmente ese correo va a tener alguna conversión. Aquí veremos también que aparece no solamente quién nos lo envía, la dirección de IP desde el cual se envía,
Los términos que aparecen abajo, SPF, DKIM y DMARC, respecto al primero es que está bien delegado el dominio, ahí está bien hecha la delegación de dominio, y DKIM y DMARC son medidas de seguridad que cada vez tienen más en cuenta los ISPs, tanto Gmail como Outlook, medidas anti-phishing, anti-etc., que también van a servir que tengamos una mejor entregabilidad. Algunas de las herramientas para controlar esta reputación, una vez hemos podido ver cuál es nuestra IP, cuál es nuestro dominio, subdominio de envío, algunas de ellas que considero importantes son Sender Score de ReturPath. Aquí podéis ver tanto la IP como los spam traps que podáis tener, como si tenéis un alto índice de gente que marca spam, o incluso si algunos de vuestros correos directamente están filtrados y no llegan. Luego MX Toolbox, aquí podéis ver también si estáis blacklistados, bien por el subdominio de envío, o también si está bien delegado el dominio, si tenemos los protocolos de seguridad que hemos mencionado antes, de DKIM y DMARC. Y luego también herramientas a nivel de limpiezas de bases de datos, muy recomendables si hace mucho tiempo que no lo hacéis, como Listwise y otras muchas que tienen normalmente versiones gratuitas y también versiones de pago. Empezando por la primera que os comentaba, Sender Score, aquí podemos ver una IP, por ejemplo, la ponéis allí directamente, esa IP, hacéis copiar, pegar, le dais y automáticamente nos sacará un report si tiene un volumen más o menos aceptable para que haga un análisis. Aquí vemos, por ejemplo, en este caso, una que tiene un valor de 2. 2 no es sobre 10, es sobre 100. Es decir, desde esta IP dudo que vaya algún correo a algún sitio. Es prácticamente imposible. Y además, debajo, más abajo, si hacemos scroll, veríamos pues, si está blacklistada, si su infraestructura es buena. Eso tiene que ver mucho con la velocidad de entrega. Si hay mensajes filtrados, mucho spam. Bastantes datos que os pueden ayudar. La otra que os comentaba anteriormente es MX Toolbox. Aquí sí que veremos pues, datos ya a nivel de SPF, DKIM y DMARC. También diagnósticos a nivel de reputación de dominio o si estamos blacklistados. Y otras herramientas que tienen que ver más con el tema de contenido, como por ejemplo Litmus. Litmus nos da la posibilidad de previsualizar nuestra newsletter antes de enviarla con diferentes combinaciones, bien con Android, con iPhone, con combinaciones de clientes de correo como Outlook, diferentes versiones o un montón de datos que seguro que os pueden ayudar. Luego también herramientas como Email on Acid o Spam Assassin también nos pueden decir si verdaderamente no tenemos un score muy alto antes de enviar a nivel de spam o de cualquier de estructuras incluso de vuestros correos que son las correctas y que todo está bien hecho. Y pasemos al siguiente punto. Enviar newsletters sale caro. ¿Y por qué sale caro? Primero, por la cantidad de horas que destinamos al año en hacer la composición, pensar en el tema de que vamos a hablar, el título, contenidos, cuál serán las landings de destino o si las tenemos que incluso crear, revisar ese contenido, en el caso de que queramos hacer alguna creación visuales, GIFs o lo que consideremos, maquetarlo, revisarlo y finalmente enviarla. Aquí hay un ejemplo de 18 horas, pero pueden ser 10, pueden ser 5, dependiendo de cada caso, de las estructuras que tenga también vuestra empresa. Y al final, al cabo del año, dependiendo del número de newsletters que enviemos cada semana, pues pueden ser 1.800 horas, 900 o 600. Pero al final, si empezamos a contar, seguro que veremos que hay un montón de tiempo invertido en hacer este trabajo. Por otra parte, otro punto importante es la atención. La atención de un usuario, cuánto tiempo está para mirar nuestras newsletters. Aquí hay un estudio de una empresa norteamericana que es Litmus y en la cual más o menos de media, al final, podríamos calcular que hay una media de 12 segundos desde el momento en que la he recibido, empiezo a leer el subject,
a veces también el pre-header, en el móvil más visible. Y a partir de ahí, lo que nos dice es que solamente llama la atención, pues, si tenemos 5 artículos de contenido medio en una newsletter, los 2 primeros. Es decir, más de la mitad del contenido que enviamos apenas logra la atención del usuario y no llega al final. En un mapa de calor esto lo veríamos con mucha más claridad. Es decir, la mitad del trabajo que hemos hecho en maquetación pues se va a ir directamente a la basura y no va a servir absolutamente para nada. Por lo que debemos de ser mucho más concretos y con mensajes mucho más definidos y claros. Y en el caso, además, de que pagáis por vuestros contactos en la base de datos, si recordamos anteriormente la cantidad de contactos que no abre nuestra newsletter, 60, 70, 80, 90%, que no las abre, algunos de ellos durante semanas o meses, resulta que estamos pagando por unos contactos que ni siquiera ven lo que les estamos enviando. Y también sale caro porque si somos muy pesados y no interesa el contenido, se darán de baja esos suscriptores. Y aquí podríamos hacer el ejercicio de saber cuántas bajas tenemos cada mes y cuánto dinero nos cuesta cada registro por los diferentes canales que los hayamos conseguido. Y seguro que nos sale un número no menor de dinero. ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Y qué planes podemos plantearnos de cara al próximo año? Pues, en principio, empezar a segmentar. Esa es la base de las siguientes acciones que podemos tener en cuenta. Determinar qué es lo que es verdaderamente relevante para nuestros contactos y para quién puede serlo. Si en el caso de que no tengamos datos, pues tenemos que enriquecer nuestra base de datos, bien a través de encuestas, bien intentando que el formulario de contacto de la inscripción de la newsletter, aprovechando la bienvenida a ese contacto, es el mejor momento para empezar a hacerle preguntas y saber un poco más acerca de él. Y al final tendremos divididos 2 grandes bloques de datos, unos de ellos que son los explícitos, los que nos da en el momento del registro y que ya tenemos en nuestra base de datos, y otros datos que son implícitos, que podemos ir recogiendo del comportamiento de ese usuario, ¿no? Esos datos implícitos van desde el clic, quien abre, open, quien visita nuestra página web, un montón de cosas que podemos ir guardando en nuestra base de datos y que nos van a servir también para podernos comunicar mejor con ellos. 2 formas también de empezar a segmentar. Pues primero, una vez tenemos datos, podemos empezar a hacer grupos concretos que pueden ser grupos de compradores de Albacete o cualquier otro grupo que nosotros consideremos interesante a nivel de negocio. Y otra manera de segmentar es a través del contenido. El contenido dinámico condicional, es decir, desde WebPower, por ejemplo, podemos hacer una única newsletter con diferentes bloques y que cada grupo lo va a recibir con un único envío, diferentes newsletters hechas y segmentadas para cada grupo en concreto. Otro punto importante es la frecuencia. Si recordáis lo que os mencionaba anteriormente de los no abridores, esto tiene un sentido en cuanto a este gráfico. La probabilidad de apertura va a ir descendiendo a medida que el usuario no abre el primer email. En el momento en que no abre el primer email, pues está en torno a un 20 y pico % la probabilidad de que abra ese segundo, pero a medida que no ha abierto 6, 12, 18, 24, 30, la probabilidad de apertura es que va a ser prácticamente en torno al 1%. Para ello, podemos aplicar soluciones, además de empezar a poner filtros en este cuadro, que esto es un caso real. Aquí vemos diferentes no abridores en diferentes secuencias, es decir, si hace 15 días, 30 días, 60 días, 90, 120, 150, 180. Esto dependerá de cada tipo de negocio, sobre todo, y el producto o servicio, la frecuencia que pueda tener de repetición el producto.
Si no es lo mismo hacerlo con champús que con bicicletas, por poner dos ejemplos que tengo en mente. Aquí podemos mesurar un poco los impactos que vamos a tener mensuales o semanales para cada segmento según su frecuencia de aperturas. ¿Y qué es lo que podemos conseguir aplicando todo esto? Pues en este caso, en el caso de Spiertien Nederland o algo así, mi holandés es bastante malo, lo que hicimos con 6 newsletters hiperpersonalizadas. Esta empresa se dedica a lo que son tratamientos de enfermedades musculares a partir de enriquecer su base de datos, teniendo datos como edad, estado en el que se encontraba el paciente y estadio en el que se encontraba una enfermedad en concreto. Empezó a lograr opens en torno a entre un 60 y un 66%. Y un CTOR de entre un 24 y un 36%. Este caso de éxito, igual que los siguientes que os voy a presentar, los podéis ver en WebPower, en nuestra página, y bajároslos y mirar de intentar aplicar alguna de estas estrategias. En el caso de Ming Domain, es una empresa que tiene un producto freemium, ¿de acuerdo? Y este producto freemium quería que esos contactos que estaban en una versión gratuita de su servicio pasara a una versión de pago. Utilizando la campaña de bienvenida de esos contactos y empezando a aplicar flujos automatizados de comunicación, empezó a lograr promedios de Open en torno a un 50% y clics en torno a un 31%. Esto se tradujo en un 700% más de conversión respecto a las acciones que anteriormente realizaba sin segmentación, enviando tipo bulk, a todo el mundo lo mismo. Este caso también os lo podéis descargar en los casos de éxito en la web. ¿Y cómo podemos crear esos flujos de comunicación? Pues de 4 maneras diferentes. En principio, evidentemente, en la parte superior, seleccionando el grupo con el que vamos a impactar este flujo. Y en el primer paso nos dice en una fecha fija. Es decir, yo puedo programar, pues como el Black Friday, por ejemplo, 3 semanas antes, un flujo de comunicaciones bien estructurado, con diferentes opciones según lo que hace el usuario, si no clica, si clica, si no abre el correo, cualquiera de estos casos. En una fecha fija o tan pronto como se añada un contacto al grupo. Esta sería la segunda opción. Si yo, por ejemplo, tengo un grupo de compradores de bicicletas estáticas, pues automáticamente podré comunicarme tan pronto se añada ese contacto a ese grupo que haya realizado la compra, entraría en este flujo. O bien, una tercera opción que sería basada en una fecha específica en un campo de la base de datos. Eso lo que quiere decir es que si este es el caso más claro, es el email de cumpleaños, ¿no? Pues mira, tenemos un regalo para ti el día de tu cumpleaños, o hace un año que compraste tu bicicleta y hoy es su primer aniversario, pásate por el taller y hacemos una revisión gratuita, por decir algo. Luego también cuando un contacto coincida con un filtro previamente creado, y a partir de ahí entraría ese contacto en este flujo. Estas secuencias, esto lo veremos mejor en la siguiente diapositiva, en la cual ya tenemos como un flujo construido. Pensemos también que a raíz de que si, por ejemplo, un comprador de champú de 250 mililitros, por decir algo, ese usuario lo más probable es que si ha comprado 1 litro de champú, el champú le dure menos. Por lo tanto, las comunicaciones o las estrategias a nivel de upselling les tendré que dar más o menos tiempo según convenga. Aquí en la parte izquierda podemos bien enviar una newsletter, podemos enviar un SMS combinando varios canales, bien ponerle el tiempo prudencial que nosotros consideremos, horas, días, semanas en cada caso, o también puede pasar al siguiente paso en el caso de que haya un temporizador a nivel de que cumpla ese grupo con una serie de condiciones, es decir, aplicando filtros.
En la parte izquierda, los siguientes iconos, estos que aparecen en la parte de abajo, es bien modificar un campo de la base de datos, hacer a un usuario comprador de bicicletas de compradores o lo que convenga. Y en la parte derecha tenemos aquí las posibilidades de seleccionar el correo y también las acciones en las cuales puede hacer el usuario. Open, click, no open, las que consideremos en cada caso. Otro punto importante es planificación. Planificar un poco un calendario y el momento perfecto para empezar a enviar nuestras newsletters. En fechas especiales, hoy en día prácticamente siempre hay un día internacional de algo, que es contenido que nosotros podemos aprovechar. En Google, si buscáis, encontraréis infinidad de posibilidades. Intentar definir un poco los titulares y asuntos de cada una de las estrategias. En resumen, ¿por qué tenemos que parar esos envíos de newsletters masivas? Pues uno de los puntos, el principal que hemos comentado anteriormente, que daña nuestra reputación tarde o temprano, nuestra IP, dominio, nuestra marca también, evidentemente, porque si no despierta interés y que acabaremos en las bandejas de spam, que perdemos dinero, horas, contactos inactivos que tenemos en nuestra base de datos y muchas veces seguimos pagando por ellos. Tendremos más bajas, al no enviar un contenido interesante, pues la gente cada vez se dará más de baja y tendremos menos ROI. Y hay que ir paso a paso mejorando las estrategias, es decir, normalmente no pasamos de enviar correos sin segmentar a hacer un marketing one-to-one. Todo esto tiene un ciclo, paso a paso, empezaremos segmentando poco a poco, utilizando estrategias a nivel de scoring, programando campañas y automatizando una vez tenemos algo enriquecida nuestra base de datos, integrando diferentes canales de visitas a la web, redes sociales, cualquier fuente externa, hasta llegar a que verdaderamente el contacto sea el centro de nuestra comunicación y no al revés, que comuniquemos de manera unidireccional, por así decirlo, constantemente. Y ahora es vuestro turno de preguntas y espero poder que os haya ayudado un poco la presentación de hoy y os sirva para mejorar vuestras estrategias en un futuro. Podéis escribirlas a través del chat. Nos pregunta Antonio si es conveniente usar diferentes IPs para enviar comunicaciones comerciales y transaccionales. Es recomendable, no solamente diferentes IPs, sino también diferentes subdominios de envío. Normalmente es una estrategia a tener en cuenta. Evidentemente, siempre dependiendo de los volúmenes de los que estemos hablando, siempre es mejor discernir uno del otro. Primero de todo porque en el caso de que haya cualquier tipo de penalización, tus emails transaccionales no se verán afectados, ya que salen desde una IP que será distinta. Os comento el comentario de Joaquín, que gracias por lo de muy claro y informativo. Y la conclusión nos comenta que se ha de ser un poco más selectivo en todos los factores, en el tiempo, en la recurrencia de envío. Es totalmente correcto. Bueno, muchas gracias, Luis. Me alegro que os haya parecido interesante. Un saludo igualmente. Y Antonio nos pregunta si existe alguna estrategia de marketing para mantener una IP caliente. Tipo una campaña continua en el tiempo de cumpleaños o algo así. Bueno, las IPs, para puntualizar un poco, se diferencia entre una IP caliente o una fría en el sentido de que si no enviamos absolutamente nada durante meses, eso también es contraproducente. Porque al final el ISP, más o menos, lo que hace el señor de Gmail, por ejemplo, al final lo que acaba viendo más o menos es una secuencia de envíos razonable en el tiempo.
Si yo, por ejemplo, resulta que estoy 3 meses sin enviar nada a nadie y de repente le envío a 100.000 contactos a la vez de golpe, va a parecer algo extraño para ellos, ¿no? Y muy probablemente pues se nos vaya todo al garete y los mensajes pues casi con toda seguridad van a ir la mitad a spam seguro. Para mantenerla caliente en el tiempo, lo interesante es seguir, darle una continuidad a esas comunicaciones. Es decir, no enviar de 100.000 pasar a 0 o al revés. Eso normalmente es una mala praxis. También hay otra pregunta que nos hacen a nivel de Gmail, que evalúa los últimos 30 días, si en Hotmail otra cosa. Eso es tal cual lo estás comentando. Es decir, cada ISP, hay algunos que tienen normas comunes, por así decirlo, pero hay otros que tienen ya normativas muy, muy particulares. Es decir, por ejemplo, normalmente en Gmail la reactividad de la base de datos se mide en torno a 90 días. Es el tiempo adecuado en el cual ya probablemente nos empiece a invitar, en el caso de que llevemos 3 meses sin abrir una newsletter, a que cancelemos la suscripción, por ejemplo. Juan Antonio o José Antonio, no lo sé, disculpa si me equivoco, me dice que si hay 10 pecados capitales para no hacer. Bueno, no sé si a lo mejor hay 100, pero los 10 principales, por así decirlo, y el más importante, yo creo que es respecto a subir a una base de datos, darle al botón sin ningún miramiento a una plataforma el primer día sin haber calentado absolutamente nada. Y yo os puedo explicar de experiencias podríamos decir, de empresas pertenecientes de tipo gubernamental, que alguna vez lo han hecho y la verdad es que el resultado ha sido horroroso. Ese para mí sería uno de los principales. Y el no saber con qué se está enviando, ni con quién estamos compartiendo nuestra IP. Esto desde Sender Score lo podemos ver, con quién compartimos la IP. Y a veces, si esa IP es compartida, por ejemplo, con, podríamos decir, empresas que se dedican al juego o a pastillas azules o cualquier otro sector un poco extraño que no le gusta demasiado a Google, nos podemos llevar sorpresas respecto a la entregabilidad y debido a con quién estamos compartiendo esa IP. A veces nosotros podemos hacer bien las cosas, pero puede haber una IP en la cual esté blacklistada no por culpa nuestra, sino por con quién estamos compartiendo y llevarnos sorpresas. Fernando me hace la siguiente pregunta. La redacción del asunto del mensaje influye, es decir, ¿hay reglas a la hora de escribir el asunto de mensajes para evitar ser considerado spam? Correcto, es así. Es decir, si nosotros hay keywords concretas que no son muy bienvenidas en Gmail, sobre todo, con toda seguridad, y esas keywords, además, si hacéis alguna búsqueda en Google, os va a decir con bastante exactitud cuáles son las que tenemos que evitar. Cada vez más, si nosotros estamos hablando de gratis y de un tipo de palabras, podríamos decir que tiene una tendencia mucho a ser promos baratas, por decirlo de alguna manera, normalmente no les gusta demasiado ese tipo de palabras. Mariano nos dice, buenos días, Juan, gracias por la pregunta. ¿Cómo creéis que va a afectar las nuevas restricciones sobre cookies en email marketing y sobre todo a las automatizaciones y cómo tenéis pensado minimizar el impacto? El tema de las cookies, yo es que ya llevo tanto tiempo oyendo el tema de las cookies desde marzo, me parece que fue de hace un par de años, ¿no? A raíz de la GDPR parecía que esto iba a ser el desastre nacional. Ya estaba todo el mundo y todos los anunciantes medio locos con el tema de las cookies porque resulta que ya no podrían traquear a nadie.
y al final la verdad es que se ha minimizado bastante. Cada cierto tiempo vuelve a salir la misma pregunta, ¿no? Pero bueno, las cookies, el usuario acabamos aquí aceptando cookies que no sabemos ni de dónde vienen. Ya veremos, ya veremos. La verdad es que en un futuro veremos a ver cómo incide todo ello. Al final, nosotros evidentemente también se utilizan en email marketing por descontado, pero a fecha de hoy todavía la afectación, desde luego, ha sido mínima. En un futuro veremos cuáles son las restricciones y sobre todo cómo se aplican, porque luego siempre echa la ley, echa la trampa, entre comillas, es decir, siempre hay alguna solución para poder seguir haciéndolo. Pues espero que os haya servido el webinario de hoy de algo para vuestras estrategias de cara al próximo año. Muchísimas gracias por haber asistido y espero podernos ver pronto. Espero que si puede ser en persona, pues muchísimo mejor. Y agradeceros a todos vuestra asistencia. Muchísimas gracias. Un saludo.